Capítulo 26. La guerra invisible. Marco permaneció inmóvil, el resplandor del artilugio iluminando su palma como una promesa susurrada o una advertencia. El aire en su habitación se sentía denso, cargado de preguntas que corrían por su mente. ¿Y si podían verlo? El dispositivo de camuflaje era asombroso, pero ¿sería realmente infalible? Unos alienígenas capaces de abrir puertas entre mundos y de manipular la gravedad difícilmente se dejarían engañar por algo tan sencillo como la invisibilidad. ¿Y si contaban con sensores que escapaban a la comprensión humana? ¿Y si el hecho de usar su propia tecnología contra ellos ya había disparado una alarma? ¿Lo habrían percibido? ¿Lo habrían notado? La cruda verdad del miedo. Marco apretó con más fuerza el artilugio. Era real. Estaba aquí. Y era suyo. Pero cada vez que avanzaba más, cada vez que lo activaba, cada vez que daba un paso en su mundo, se exponía sin remedio. Las apuestas habían cambiado. Ya no era solo un chico con un artefacto alienígena. Jugaba un juego que no comprendía del todo, con oponentes que quizá ya lo vigilaban. Preparación antes del siguiente movimiento. Tenía dos opciones. 1. Abandonar la misión. Parar. Esconder los artilugios y fingir que nada sucedió. 2. Comprometerse por completo. Armarse. Aprender más. Estar mejor preparado para lo que viniera. Marco exhaló despacio, estabilizándose. Ya conocía la respuesta. Rendirse no era una opción, pero tampoco lo era lanzarse a ciegas otra vez. Si los alienígenas aún no se habían percatado de él, pronto lo harían. Y cuando llegara ese momento, tenía que estar listo. Una elección que no se podía deshacer. Marco apretó los puños, contemplando las imágenes que brillaban en la pantalla de su teléfono. El jaguar, el cielo extraterrestre, el faro helado palpitando en el páramo. Pruebas de que había cruzado límites que nadie más sabía que existían. Pero ahora, ese peso le oprimía el pecho, la realización densa y sofocante. Ya no era solo una aventura. Esto era peligroso. La nota que podría cambiarlo todo. Podría dejar detrás una carta, una advertencia, un mapa. ¿Acaso su familia le creería? ¿Pensarían que era otra idea descabellada? ¿Otro invento que perseguía? O peor. ¿Y si alguien más la encontrara? ¿Y si dejar una nota no fuera una precaución, sino un error? Marco apretó los ojos con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Podía escribirlo todo. Podía documentar sus descubrimientos de forma irrefutable. Pero al hacerlo, también podría poner en riesgo a las personas que amaba. Y si los alienígenas estaban vigilando, ya caminaba sobre una línea peligrosamente delgada. Una nueva inquietud. La tecnología en sí misma. Su mirada se posó en los artilugos sobre el escritorio. ¿Cómo podía saber si estaban completamente cargados? ¿Qué pasaría si el dispositivo de antigravedad se apagara en pleno vuelo? ¿Y si el de camuflaje fallaba, dejándolo expuesto? Y lo peor de todo, ¿y si activaba el portal y nunca volviera a abrirse? El pensamiento lo dejó sin aliento. Podría quedarse varado, solo, en algún lugar más allá de la Tierra, fuera de alcance y sin posibilidad de rescate. El momento de vacilación. Por primera vez desde que encontró el artilugio, Marco dudó. No porque temiera a lo desconocido, sino porque comprendió lo real que se había vuelto todo. Las apuestas ya no eran imaginarias, y si no se preparaba bien, la aventura terminaría no con un triunfo, sino con un desastre. El peso de la espera. Marco deambulaba por la habitación, los dedos golpeando el escritorio, los pensamientos chocando en un torbellino de incertidumbre. El tío Beto. La única persona que quizás lo comprendiera de verdad. Inteligente. Metódico. Un pensador. El tipo de hombre capaz de desarmar un motor y volverlo a armar sin perder ni un solo perno.
Podría ayudar a Marco a planear todo correctamente, encontrar las fallas en su estrategia, los riesgos que no había contemplado. Pero esperar, significaba ceder tiempo valioso. Y el tiempo era peligroso. La guerra entre paciencia y acción. ¿Y si los alienígenas ya estaban en movimiento? ¿Y si, incluso ahora, estaban borrando su presencia, eliminando cada rastro de su tecnología, sus experimentos, su nave? ¿Y si para cuando Marco finalmente se sintiera listo, no quedara nada por encontrar? Ni artefactos, ni pruebas, ni evidencias. Solo vacío, como las jaulas a bordo de la nave. Marco apretó la mandíbula. ¿Valdría la pena la cautela si el precio era la vacilación? ¿O estaba a punto de cometer el mayor error de su vida? Lanzarse de cabeza a algo demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado ajeno a él. Apretó con más fuerza el artilugio. El tío Beto sabría qué hacer, pero la pregunta no era solo si Beto podía ayudar. La pregunta era si Marco estaba dispuesto a esperar. Una decisión grabada al amanecer. Marco permaneció quieto, asimilando el peso de lo que estaba a punto de suceder. La tenue luz de la mañana se colaba por la ventana, proyectando largas sombras sobre su escritorio, sobre los dispositivos alienígenas que ahora definían su vida. Podía darse la vuelta, fingir que nunca los había encontrado, sepultar el misterio en lo más profundo de su mente. O podía lanzarse al vacío. Las posibilidades se desplegaban ante él como caminos paralelos, cada uno ofreciendo una versión distinta de su futuro. Un soldado, alguien que empuñaba el dispositivo de antigravedad en misiones secretas, convertido en arma para algo más grande que él mismo. Un salvador, un fantasma en el caos, invisible, rescatando gente del peligro antes de que supieran que estaba ahí. Un científico, un cerebro tras puertas cerradas, realizando pruebas, descifrando teorías, canalizando conocimiento a manos de personas que quizá nunca le dejarían ver la verdad completa. Pero ninguno de esos papeles le encajaba. Porque Marco no quería solo usar los artilugios. Quería entenderlos. Vigilar a una especie alienígena que había observado en secreto a la humanidad. Descubrir su tecnología, su propósito, sus secretos. Convertirse en la primera persona en la Tierra que los viera tal cual eran. Esa era la aventura que Marco siempre había anhelado. Marco apretó los puños con determinación. Pase lo que pase a continuación, sería su decisión, no la del ejército, no la del gobierno, ni la de nadie más. Suya. Y una vez que diera el paso, no habría vuelta atrás. La única persona que podría entender. Marco exhaló lentamente, los dedos apretando el artilugio, mientras sus pensamientos giraban en círculos. Esto era demasiado grande, demasiado abrumador, demasiado enorme para que lo cargara una sola persona. Si quería comprender de verdad lo que había descubierto, si deseaba enfrentar ese misterio sin perderse en él, necesitaba a alguien más. Alguien en quien confiar. Alguien lo bastante brillante como para abarcar la magnitud de lo que había hallado. El tío Beto. ¿Por qué Beto? El hermano menor de su padre no era solo familia. Era un pensador, un constructor, un hombre que había pasado la vida desarmando cosas solo para entender su funcionamiento. Beto siempre había visto más allá de los límites de lo posible. Era el tipo de persona que miraría el artilugio no con temor, sino con fascinación. Y, lo más importante, no descartaría el hallazgo de Marco como algo imposible. El riesgo de revelar el secreto. Pero contarle a Beto no sería seguro. ¿Y si reaccionara mal? ¿Y si se lo contara a alguien más? ¿Y si involucrar a otra persona significara perder el control sobre el misterio? Y en su lugar, quedar relegado mientras los adultos tomaban decisiones sobre algo que Marco había arriesgado todo para descubrir. Si Marco involucraba a Beto,
no habría vuelta atrás. Su secreto dejaría de ser solo suyo. Pero por primera vez, desde que cruzó ese portal, desde que vio mundos desplegarse ante sus ojos, se tuvo que hacer una pregunta. Enfrentar esto solo era realmente la decisión correcta. Capítulo 27. Un compañero digno. Marco se inclinó hacia adelante, dando golpecitos con los dedos sobre su escritorio, mientras el leve resplandor del artilugio palpitaba a su lado. El peso de su secreto, de su descubrimiento, se sentía más pesado que nunca. Pero tal vez, solo tal vez, no tenía que cargarlo él solo. El tío Beto. Un hombre demasiado extraño para la vida normal, demasiado salvaje para la universidad, demasiado temerario para el ejército. Un hombre que ya había afirmado, mucho antes de que Marco encontrara pruebas, que los alienígenas existían. ¿Podría ser que Beto había estado diciendo la verdad todo el tiempo? Beto nunca encajó en el molde. Había pasado la vida rodeado de historias. Cómics amontonados hasta el techo de su taller, reposiciones de anime de fondo, teorías profundas de ciencia ficción saliendo de sus labios como evangelio. La gente lo descartaba. La gente se reía. Pero Beto nunca se rindió. Porque, a pesar del caos que lo rodeaba, los trabajos extraños, las teorías conspirativas, la forma en que siempre parecía vivir al margen de la vida normal, siempre estuvo ahí para Marco, aun cuando su propio padre, José, no podía hacerlo. El tío Beto. Nunca demasiado ocupado. Nunca demasiado distraído. Nunca demasiado escéptico. Beto siempre escuchaba. Y si había alguien en todo el mundo que realmente pudiera creerle, ese era él. ¿Un riesgo que valía la pena? Marco exhaló despacio, haciendo girar el artilugio entre sus dedos. ¿Y si Beto ya había visto algo antes? ¿Algo que Marco apenas comenzaba a descubrir? ¿Y si Beto tenía las piezas que faltaban y que Marco ni siquiera sabía que buscaba? Pero contárselo no era solo un acto de confianza. Era una apuesta. Porque una vez que Beto lo supiera, no habría vuelta atrás. El hombre con demasiado conocimiento. Marco exhaló de nuevo, una rara certeza asentándose en su interior. Beto no era la elección más lógica. Marco se reclinó en la silla, dando golpecitos suaves al artilugio mientras un pensamiento le golpeaba la mente. El tío Beto. No era un científico, ni un estratega, ni el tipo de persona en quien cualquiera confiaría algo de semejante magnitud, pero, en cuanto a conocimiento alienígena puro, era una mina de oro. Toda una vida de preparación para este momento. Beto había visto todas las películas de extraterrestres jamás hechas, desde los clásicos hasta esos films oscuros que solo conocen los fanáticos más acérrimos de la ciencia ficción. Había leído cada cómic, cada libro y todos esos supuestos documentos gubernamentales filtrados. Había pasado noches enteras devorando documentales, testimonios de encuentros cercanos, teorías conspirativas y debates científicos, todos apuntando a una verdad. Si alguna vez hubo un hombre preparado para un escenario alienígena real, ese era él. Había absorbido las ideas de miles de mentes, escritores, científicos, teóricos y testigos, todos ellos especulando durante décadas sobre qué hacer en una situación como esta. ¿Y ahora? Ahora, Marco tenía a un verdadero alienígena vivo en su vida. Había llegado el momento de que el conocimiento de Beto dejara de ser un simple pasatiempo y pasara a ser un recurso indispensable. El plan toma forma. Marco exhaló, apretando el artilugio entre los dedos. Necesitaba a Beto, no solo para pedirle consejo, sino porque, de alguna manera, Beto llevaba toda la vida preparándose para este momento. Y precisamente por eso lo merecía. Marco ya no iba a enfrentarse a esto solo. Tomó una bocanada de aire, miró su teléfono y pulsó el botón de llamada.
El corazón le latía con fuerza mientras la línea conectaba, y la voz familiar de su tío Beto lo saludó sorprendido. ¿Marco? Oye, chico, ¿qué pasa? Beto sonaba genuinamente curioso. Era la primera vez que Marco lo llamaba directamente, sin que su padre mediara. Necesito tu dirección, dijo Marco, con tono tranquilo a pesar de la anticipación que le zumbaba en la cabeza. Beto se rió, intrigado por la petición. Recitó la ubicación de la tienda de cómics donde trabajaba, un local acogedor en un rincón de la ciudad. Explicó que estaría allí hasta la hora de cierre y que no podía ir a buscar a Marco porque trabajaba solo. No te preocupes, iré yo, aseguró Marco, intentando sonar calmado. Beto dudó un instante, claramente curioso por el motivo de la reunión, pero no lo preguntó. Solo respondió: «Está bien, nos vemos allí, chico». Cortó la llamada. Marco dejó el móvil sobre el escritorio con un nudo en el estómago. Ese encuentro podía cambiarlo todo, pero también conllevaba riesgos. El plan ya estaba en marcha. Era hora de prepararse para lo que quizás sería la conversación más importante de su vida. ¿Le creería a Beto o descartaría la historia como quienes antes se burlaron de él? Marco solo podía confiar en la curiosidad y la apertura de su tío. Un par de horas después, Marco llegó a la tienda de cómics con el dispositivo de camuflaje activado para ocultar su avión casero. El vuelo había sido emocionante. El corazón le latía con cada giro, pero al entrar, una mezcla de ilusión y nerviosismo lo invadió. El local estaba vacío, salvo por el tío Beto, quien ordenaba los estantes con su habitual aire relajado. Marco entró con torpeza, los brazos extendidos como si sostuvieran algo invisible, porque, en efecto, era así. Con cuidado colocó el avión camuflado en uno de los estantes más altos, asegurándose de que quedara fuera de la vista. Luego se volvió hacia Beto con una gran sonrisa y, sin dudarlo, lo abrazó con fuerza. «Tengo una historia increíble que contarte», dijo Marco, con la voz llena de entusiasmo. Beto sonrió de oreja a oreja, su curiosidad a flor de piel. «Muero por escucharla», respondió, con el brillo habitual en los ojos. Pero el tono de Marco cambió. Se volvió serio. «Tío Beto, ¿es verdad lo de tu secuestro por extraterrestres en Afganistán?» La pregunta cayó como un peso. La expresión de Beto se alteró. La sonrisa despreocupada dio paso a un gesto de incomodidad. Vaciló, y Marco insistió en tener una respuesta. Finalmente, Beto suspiró y confesó: «Por mucho que me gustaría que fuera cierto, Marco, me lo inventé», admitió con voz cargada de remordimiento. Estaba apostado en un puesto en medio de la nada. Horas y horas contemplando el mismo horizonte polvoriento, bajo un calor abrasador, sin que pasara nada. Era una tortura. Necesitaba que mi comandante me relevara. Mis opciones eran sufrir una lesión o inventarme una historia lo bastante loca para que me sacaran de allí. Marco escuchó atento, asintiendo mientras su tío continuaba. «Elegí la historia del secuestro alienígena. Fingir que perdía la cordura me parecía más seguro que arriesgarme a un daño real», explicó Beto, encogido de hombros. Pero claro, nadie me creyó, y no terminó bien. Marco guardó silencio para que esa confesión calara. No estaba enfadado. Comprendía la situación, el calor, el aislamiento, el aburrimiento. Todo tenía sentido. «¿Te gustaría que la historia hubiera sido real?», preguntó Marco con suavidad. Beto soltó una pequeña risa melancólica. «La verdad, sí. Mi vida es tan tranquila que haber sido abducido por extraterrestres habría sido lo más emocionante que me haya pasado». Marco sonrió. «Pues igual tienes tu oportunidad», dijo enigmático, con el entusiasmo a punto de desbordarse. Si alguien merecía formar parte de esta aventura extraordinaria, pensó, ese era su tío Beto. Confesiones entre estantes de cómics. La suave vibración del neón del letrero Beto Multiverse Comic Book Store parpadeaba con la luz tenue de la tarde, proyectando un resplandor extraño sobre las altas estanterías repletas de cómics. La tienda olía a papel polvoriento, tinta y nostalgia,
como si años de historia se hubieran impregnado en sus paredes. Y en medio de todo eso, entre ediciones antiguas, colecciones independientes poco conocidas y montones de las últimas compras impulsivas de Beto, estaba Marco, con los puños apretados y el corazón desbocado. Beto, apoyado en el mostrador, hojeaba distraído un viejo número de X-Men, con su taza de café humeando al lado. Estaban solos, y era ahora o nunca. El comienzo de una verdad increíble. «Oye, chaval», murmuró Beto sin levantar la vista. «Pareces a punto de decirme que vendiste tu alma a un mago por error». Marco exhaló con fuerza. Peor. Eso hizo que Beto se detuviera. Alzó la mirada con una expresión mitad divertida, mitad intrigada. «Oh, bien. Al menos sí vendiste tu alma». «No, Beto». Marco se inclinó hacia adelante, con voz baja y seria. «Encontré un alienígena. Bueno, en realidad, dos tipos distintos». La respuesta que no fue sorpresa. Beto parpadeó. Despacio. Luego, una sonrisa se extendió por su rostro. No la sonrisa de quien cree que alguien bromea, sino la de quien acaba de recibir la llave del universo. «Vale, tienes toda mi atención». Marco se quedó mirando, totalmente desconcertado. «¿Eso es todo? ¿Esa es tu reacción?» Beto se inclinó aún más, con una sonrisa más amplia y los ojos brillando como si acabara de ganar un suministro de teorías conspirativas hechas realidad. «Marco, me expulsaron del ejército por decir que me abducieron extraterrestres. Esto es, literalmente, mi sueño hecho realidad». La verdad que por fin encontró a un oyente. Marco vaciló. Luego se lo contó todo. Sobre los artilugios, sobre los portales, sobre Nimbe, sobre Mía, su disfraz, su forma real, su misión. ¿Y Beto? Beto no interrumpió ni una sola vez. Ni una risa, ni un mínimo gesto de burla, ni un instante de incredulidad. Solo una concentración total, los ojos clavados en Marco, como si estuviera absorbiendo información clasificada del gobierno. Cuando Marco terminó al fin, sin aliento y con el pulso acelerado, Beto exhaló despacio y se recostó contra el mostrador, frotándose la cara con la mano. «Bueno, chaval», musitó, «acabas de convertirte en la persona más interesante que conozco». El inicio de un plan. Marco soltó una carcajada, sintiendo cómo se le escapaba la tensión como agua por una tubería agrietada. Beto le devolvió la sonrisa. Nada de duda, nada de miedo, nada de agobio, sino listo para la acción. «Te creo, pero no estaría de más ver alguna prueba». Y por primera vez desde que todo comenzó, Marco sintió que ya no estaba solo. Marco sonrió y le tendió el móvil a Beto, mostrándole las fotos que había tomado durante su extraordinaria aventura. Beto las recorrió, arqueando una ceja escéptico. «Ingenioso, chaval. Esto sí que es una historia de infarto», dijo con sorna. «Pero, ya ves, con las herramientas de IA que hay hoy en día cualquiera puede crear imágenes como estas. Aún así, impresiona». La sonrisa de Marco se amplió mientras señalaba la parte superior de los estantes. «Mira de nuevo», ordenó con voz cargada de confianza. De pronto, el avión invisible se hizo visible, flotando sobre las repisas cuando Marco desactivó el dispositivo de camuflaje. Beto se quedó paralizado, la mandíbula desencajada. Sus ojos se movían de Marco al avión suspendido, la realización iluminándole el rostro segundo a segundo. «¿Esto es real?», balbuceó Beto, con la voz reprochada por el asombro. Marco asintió colocando los artilugios con cuidado sobre el mostrador. Cada uno brillaba tenuemente, irradiando una energía alienígena. La vista dejó a Beto sin palabras. Sin una palabra, corrió a cerrar con llave la puerta y colgó el cartel de cerrado para tener privacidad. Luego hizo señas a Marco para que lo siguiera al trastienda, con el gesto impenetrable.
Sentados en aquel espacio reducido, rodeados de montones de cómics y objetos de colección, Marco estudió el rostro de su tío, intentando descifrar su reacción. Beto estaba atónito, sin duda, pero ¿era emoción, miedo o algo completamente distinto? Se pasó los dedos por el cabello, caminó un par de pasos antes de volverse hacia Marco. De acuerdo, chaval, me has enganchado. Ahora dime, ¿cuál es el plan? El alivio de Marco fue palpable. Beto le creía, aunque su primera reacción hubiera estado teñida de incredulidad. Juntos estaban a punto de embarcarse en una aventura como ninguna otra que hubieran imaginado. Y aunque Beto no sabía exactamente en qué se estaban metiendo, una cosa estaba clara: iba a ser enorme. La exhibición de los artilugios. Marco y Beto se encontraban en el centro de Beto Multiverse, rodeados de estantes rebosantes de cómics, pilas de novelas de ciencia ficción polvorientas y figuras de acción vintage encerradas en sus cápsulas de plástico. El aire olía a tinta añeja, cartón y el leve aroma del café recalentado, mezclado con el zumbido eléctrico de las luces de neón. Y entre ellos, sobre el mostrador de vidrio, yacían los artilugios alienígenas, brillando débilmente con su diseño de otro mundo. Beto se tronó los nudillos, con los ojos reluciendo como quien acaba de recibir el santo grial de los descubrimientos extraterrestres. Está bien, chaval. Enséñame lo que tienes. La primera prueba. El artilugio de antigravedad. Marco alzó el primer artefacto, el dispositivo de antigravedad, su superficie elegante palpitando bajo la yema de sus dedos. Este anula la gravedad de los objetos. Los levanta como si fueran ingrávidos. Beto se cruzó de brazos, escéptico. «Demuéstralo». Marco esbozó una sonrisa confiada. Colocó el dispositivo en una estantería cargada con cómics de tapa dura, ediciones de coleccionista tan pesadas que Beto no dejaba que nadie las tocara. Luego, al pulsar un botón, toda la estantería, con sus 200 libras de peso, se elevó sin esfuerzo con el solo índice de Marco. Los ojos de Beto se abrieron como platos, la mandíbula desencajada. «Esto tiene que ser una broma». Marco sonrió y giró la estantería de forma juguetona antes de descenderla con cuidado. «No es broma». Beto golpeó el mostrador con la palma, con la mirada desorbitada. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?» Marco levantó una ceja. «Que los alienígenas transportan sus cosas con facilidad. Podría ser la clave para entender cómo construyeron realmente las pirámides». «No», Beto lo interrumpió, señalándolo dramáticamente. «Que por fin podría mover todo mi inventario de cómics sin destrozarme la espalda». Marco se rió, negando con la cabeza. La segunda prueba. Dispositivo de camuflaje. Marco cogió el segundo aparato, palpando pensativo su borde metálico. «Este me hace desaparecer». Beto parpadeó. «Desaparecer». Así es. Marco activó el dispositivo y en segundos, todo su contorno titiló, dobló la luz. Y luego, se esfumó. Beto dejó escapar un grito y giró sobre sí mismo. «Marco». «¿Qué? ¿Dónde te fuiste?» Marco, aún invisible, sonrió. «Aquí mismo, tío Beto». Beto se movió a tientas, casi tirando su taza de café. «Esto no es gracioso». «Bueno, espera, es muy gracioso, pero no es el punto». Marco reapareció con una risita, desactivando el camuflaje. Beto se sujetó el pecho y exhaló dramáticamente. «Me vas a dar un infarto, chico». Marco se rió. «Bueno, ahora ya sabes cómo se esconden los alienígenas». Beto negó con la cabeza, embobado. «Dios», señaló a Marco. «Mejor que nunca uses ese poder para hacerme bromas. Sin promesas». Los portales hacia lo desconocido. Los dedos de Marco flotaban sobre la interfaz holográfica, los glifos brillando suavemente, palpitando con una energía que más parecía una invitación que una orden. Beto se inclinó,
con los ojos abiertos de par en par, mientras Marco explicaba lo imposible. Un teletransportador a otros mundos. Cada glifo, continuó Marco, recorriendo la superficie con el dedo, tiene una mirilla debajo. Permite previsualizar el mundo al que conecta. Beto exhaló incrédulo, frotándose la barbilla. ¿Como un folleto de viajes alienígena? Más o menos, solo que en lugar de playas y hoteles, ves lugares donde podrías congelarte en segundos o ser perseguido por depredadores extraterrestres. Beto silbó bajo, aún maravillado. Menos mal que no hacemos viajes impulsivos. Marco sonrió, pero su rostro siguió serio. Aún no sé cómo programarlo, y no entiendo por qué unos glifos brillan en naranja y otros en azul. Beto arqueó una ceja. Los patrones significan algo, chaval. Quizá uno sea más seguro que el otro. Marco asintió, la mente a 1000 por hora. Podrían indicar atmósferas, niveles de peligro, distancia. Tendremos que probarlo sistemáticamente. El portal de la nave. Marco se detuvo, dejando la mano suspendida sobre un glifo específico, uno que ya había probado antes. Dijo con voz baja y firme, nos lleva directamente al interior de su nave espacial. Beto enderezó la espalda de inmediato, su actitud pasando de intrigada a completamente concentrada. Espera, ¿tienes un portal directo a su nave? Marco asintió. No he explorado mucho. Fue abrumador. Beto respiró hondo, su mente repasando cada táctica, escenario y riesgo posibles. Y entonces, sonrió. Chaval, vamos a necesitar equipo. Marco esbozó una sonrisa de oreja a oreja, adivinando exactamente lo que venía a continuación. La tercera revelación. Los artilugios faltantes. Beto aún estaba embalado, paseándose entre los estantes y murmurando teorías a medio formular sobre cómo estos cacharros podían revolucionar el mundo, cuando Marco soltó la bomba final. Había más. Beto se detuvo en seco, girándose de golpe. Como dices, al menos 3 artilugios más. Los alienígenas plateados, sea cual sea su especie, llevaban todo su kit de herramientas. Cuando regresaron a la nave, se los llevaron consigo. Beto se frotó las sienes, susurrando, Dios mío, me vas a hacer estallar. Marco sonrió, contemplando cómo Beto luchaba por asimilar lo absurdo de la situación. Hay algo más. Beto agitó los brazos con dramatismo, al borde del colapso. ¿Cómo puede haber aún más? La verdad sobre Mia Nimbe. Marco se dejó caer en un taburete cercano, exhalando despacio antes de revelar la última pieza. Los Gris no tienen ni idea de quiénes son los alienígenas plateados. Beto se quedó inmóvil, examinándolo con atención. Espera, ¿me estás diciendo que una especie de alienígenas, que al parecer nos han estado espiando durante eones, fue pillada desprevenida por otro grupo que apareció de improviso? Marco asintió con gravedad. Exacto. Beto se quedó pensativo, sus engranajes mentales girando como un científico loco que acaba de recibir un libro prohibido de conocimientos. Y luego, sonrió, frotándose las manos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Marco parpadeó. ¿Que estamos atrapados en medio de una guerra fría alienígena? Beto chasqueó los dedos. ¡Sí! Y lo mejor. ¡Nosotros lo investigamos en primera persona! Marco se echó a reír, negando con la cabeza ante el entusiasmo de su tío. Beto, esto es peligroso. Sí, ya lo sé, respondió él. Pero también es la mayor aventura de todos los tiempos. Marco no pudo discutir eso. Y luego, una última revelación. Dentro de 2 días, Mia vuelve a mi casa. Beto se enderezó, la sonrisa convirtiéndose en pura emoción. ¿Realmente me la vas a presentar? Eso planeo. Beto entrelazó las manos, con los ojos brillando. Marco, nunca me he sentido más orgulloso de ti en toda mi vida.
Marco se rió, negando con la cabeza. Beto estaba listo, demasiado listo. ¿Y Marco? Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo.